El mar rugía con una furia que no era de este mundo, como si algo allá abajo, en lo más hondo, estuviera a punto de despertar. Nora no podía dormir. Se levantó descalza, cruzó la vieja cocina de piedra y abrió la puerta que daba al acantilado. La brisa la golpeó en la cara con la fuerza de un recuerdo no invitado. La sal se le pegó a la piel. A veces pensaba que su cuerpo estaba hecho de mar, de espera, de cosas que nunca dijo. La cabaña donde vivía con Julien parecía flotar entre la niebla y el ruido de las olas. Él dormía adentro, como siempre, boca abajo, con una paz que ella ya no conocía. Nora se puso una chaqueta y cruzó el campo hasta la pequeña caballeriza. Allí la esperaba Thierry, el caballo viejo que había sido de su padre. Nadie entendía por qué lo conservaba. No sirve para nada, le decían, pero para ella era el único ser que aún la miraba como si supiera algo. Hoy tampoco dormí, le murmuró, apoyando la frente contra su cuello cálido. Siento que algo se está moviendo dentro. Thierry resopló suavemente. Nora sonrió. Siempre respondía así, como si confirmara que no estaba loca. El silencio con él no era un vacío, era un idioma. Julien era un buen hombre. Nunca levantaba la voz, nunca la tocaba sin permiso, nunca pedía explicaciones, pero su forma de vivir se le hacía cada vez más lejana. Se hablaban lo justo. A veces ni eso. Compartían una mesa, una cama y una rutina, pero no una vida. Nora no podía recordar la última vez que sintió que él la veía de verdad, no con los ojos, con el alma. Volvió a la casa cuando el cielo empezaba a clarear. En la mesa el café ya estaba servido. Julien le dejó una nota escrita con su caligrafía breve. Voy a revisar las redes. No olvides alimentar a Thierry. Eso era todo. Eso era. Se quedó sentada un momento sin moverse, mirando la taza humeante. ¿En qué momento el amor se convierte en costumbre? ¿En qué momento una mujer empieza a hablarle solo a un caballo? Aferró la taza con ambas manos y decidió salir antes de que el sol subiera del todo. Caminó hasta la costa, dejando que el viento le sacara las palabras que no podía decir en voz alta. Ese día, sin saberlo, el mar no era lo único que estaba a punto de cambiar. El puerto pequeño de Bruma era siempre un lugar gris, pero esa mañana brillaba con un color distinto. El cielo estaba cubierto de nubes que parecían no querer moverse, y sin embargo la luz lo llenaba todo. Nora caminaba entre los barcos con una canasta en la mano, fingiendo buscar pescado, pero en realidad buscaba aire, espacio, algo que no tuviera forma de costumbre. Fue entonces cuando lo vio, alto, de espaldas al mar, con una chaqueta de lino clara que parecía demasiado elegante para ese lugar olvidado. Estaba hablando con el viejo Matías, el del barco azul. Nora no lo reconoció al principio, pero hubo algo en su forma de escuchar que le resultó familiar. Una atención que ya no encontraba en nadie. ¿Ese no es Elías?, preguntó Matías al verla acercarse. ¿No se acuerdan? El sobrino de Inés, el que se fue a Marsella, está de vuelta. Elías, claro, el niño curioso con quien solía correr por los acantilados. Ahora tenía la mirada de alguien que había visto más mundo del que podía contar. No pensé que volverías, dijo Nora, sin pensar demasiado. Él sonrió. Fue una sonrisa lenta, no ensayada, de esas que no esperan nada a cambio. Yo tampoco, respondió.
No fue una conversación larga, apenas un par de frases, una mención a los años pasados, a su madre enferma, al viento que no había cambiado, pero algo en ese cruce quedó flotando. No fue lo que se dijeron, sino cómo se miraron, como si el tiempo no existiera, como si ella no fuera ya la esposa de otro. Esa tarde, al regresar a casa, Nora encontró a Julien reparando la barca. Él la saludó con un gesto mecánico. Ninguna pregunta, ningún comentario. Solo silencio útil, como un mueble viejo que no estorba, pero tampoco acompaña. Al anochecer, volvió al establo. Thierry estaba inquieto. Movía las patas como si sintiera algo venir. Nora se sentó a su lado, con la frente apoyada en sus rodillas. Lo vi, le dijo al caballo, sin necesidad de nombrar a nadie, y por un momento respiré. Thierry soltó un bufido bajo. Nora cerró los ojos. Era solo una conversación, nada más. Pero en lo más profundo algo se había roto. La semana avanzó con una lentitud que raspaba los nervios. Las mismas tareas, las mismas palabras de siempre. Julien salía antes del amanecer. Dejaba café ya tibio en la mesa y una lista de pendientes escrita con su caligrafía apretada. Nora cumplía con cada uno de esos puntos. No porque quisiera, porque no sabía qué más hacer. En las mañanas el establo era su refugio. El silencio allí tenía un eco distinto. Thierry la recibía siempre con un leve resoplido, como si intuyera sus pensamientos antes de que ella los pensara. ¿Crees que soy una mala persona por pensarlo tanto?, le susurró una mañana mientras le pasaba el cepillo con movimientos lentos. El caballo solo parpadeó. La escuchaba sin emitir juicio, sin preguntar por nombres ni razones. Pero los pensamientos se multiplicaban. Durante la comida, mientras Julien le contaba sobre el nuevo proveedor de redes para los botes, Nora pensaba en la chaqueta de lino de Elías, en la forma en que sus ojos se quedaban un segundo más de lo habitual, y se odiaba por ello. Una tarde lo encontró junto al faro, observando el mar. No fue planeado, o al menos eso se dijo a sí misma. ¿Te molesta si me quedo?, preguntó. Él negó con la cabeza. El viento agitaba su pelo con una naturalidad que lo hacía parecer parte del paisaje. No vine a quedarme, dijo él, sin que nadie preguntara. Solo necesitaba volver, aunque sea por poco. Nora se sentó en una roca cercana. No lo miró, no hacía falta. Aquí todo es igual, murmuró. ¿Y tú sigues siendo la misma? La pregunta la atravesó, porque la respuesta era no. Ya no era la niña que esperaba cartas, ni la mujer que creía que la tranquilidad bastaba. Esa noche, Julien volvió más temprano. Estaba de buen humor, incluso bromeó sobre ir a cenar al pueblo el fin de semana. Nora sonrió, era lo que se esperaba, pero dentro algo se quebraba con cada gesto amable, porque no era falta de amor, era exceso de rutina, de silencio cómodo que ya no confortaba. Antes de dormir, se levantó y fue al establo una vez más. Thierry la esperaba. No ha pasado nada, le dijo al caballo, y aún así siento que ya no soy la misma. Él bajó la cabeza como si entendiera, y en la penumbra Nora supo que algo se había puesto en marcha, algo que no sabría cómo detener. Pasaron 2 semanas, pero Nora no logró
escapar de la sensación que la acosaba cada día. La rutina, esa rutina que parecía tan perfecta desde fuera, se desmoronaba bajo la presión de lo no dicho. Y lo peor era que nadie más parecía notarlo. Julien seguía siendo el mismo hombre cariñoso, siempre atento, pendiente de cada pequeño detalle. El trabajo avanzaba, los botes zarpaban como siempre, y el pueblo seguía su curso, ajeno a la tormenta silenciosa que se estaba gestando. Pero Nora ya no podía ignorar lo que sentía. Algo la pesaba en el pecho como un secreto a punto de estallar. La presencia de Elías seguía rondando su mente como una sombra alargada. Aunque no lo veía todos los días, su imagen persistía en su cabeza, siempre al margen, siempre sin ser completamente tangible, pero tan presente que se sentía casi palpable. No era solo su aspecto lo que la atraía, sino la forma en que él parecía entenderla sin palabras, como si conociera el lenguaje de sus silencios. Una tarde, mientras caminaba por el puerto, Nora se encontró con Elías. Estaba trabajando en los amarres de un bote. Su camisa estaba empapada por el sudor y su mirada, fija en el trabajo, no se levantó hasta que Nora estuvo a su lado. «Hola», dijo él, con una ligera sonrisa. El saludo fue casual, pero Nora notó cómo su voz, esa misma voz que siempre había tenido una cadencia tranquila, ahora sonaba diferente, como si hubiera algo más en ella. Un susurro apenas perceptible que la hizo tensarse. «Hola», respondió ella, intentando que su tono fuera natural, pero no lo era. Las palabras salieron forzadas, como si tuviera que esforzarse por mantener una fachada que ya no encajaba con lo que sentía por dentro. Elías dejó de trabajar y la miró por un momento, evaluándola. No era una mirada invasiva, pero tenía una profundidad que Nora no sabía cómo interpretar. Luego, con calma, comenzó a hablar. «No parece que estés feliz», comentó él, con una cierta suavidad. Nora sintió que su corazón se aceleraba. Esa simple observación fue como un puñetazo directo a su pecho. No le había dicho nada sobre sus pensamientos, pero ahí estaba Elías, como si pudiera leerle la mente. La incomodidad se apoderó de ella y no pudo evitar bajar la mirada. «No es nada», musitó, aunque las palabras sonaron vacías, incluso para ella misma. Elías no insistió. En lugar de eso, comenzó a recoger sus herramientas, su actitud tranquila pero firme, como si la conversación ya hubiera terminado. Pero antes de que Nora pudiera dar un paso para alejarse, él habló una vez más. «A veces la gente tiene miedo de lo que no sabe, y a veces lo que no sabemos es lo que nos está destruyendo en silencio». Las palabras lo golpearon como una ola. ¿Cómo podía decir algo tan cierto? ¿Y cómo podía alguien tan cercano a la vida de Nora como lo era Julien seguir siendo tan ajeno a lo que estaba sucediendo? La pregunta flotó en el aire entre ellos, sin respuesta. Nora se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia su casa. El aire fresco del mar rozaba su piel, pero ni el viento ni el paisaje lograban calmar la tormenta que se desataba dentro de ella. Esa noche, cuando Julien volvió tarde, como de costumbre, no hubo palabras en la cena. La comida quedó fría entre ellos, sin que ninguno de los dos intentara darle más calor. Nora sentía el peso de la distancia que se había formado, y a cada instante esa distancia se volvía más grande, más irremediable. Esa noche, mientras Julien roncaba, Nora se levantó en silencio.
En su cabeza los pensamientos giraban como un torbellino. Elías había tocado algo en ella, algo que creía haber enterrado hace tiempo. Pero ahora todo parecía estar saliendo a la superficie, como una herida que no sanaba y no sabía cómo detenerlo. Salió a la terraza, sintiendo la brisa marina acariciar su rostro. Sus ojos se posaron en el horizonte, en el oscuro mar que se extendía hasta donde la vista alcanzaba. Y entonces, como si algo dentro de ella finalmente cediera, sus pensamientos se tornaron claros, cristalinos. Estaba atrapada. Atrás había dejado la joven llena de sueños, la mujer que había creído que el amor de Julien bastaría. Pero ahora todo eso se sentía lejano, como un recuerdo borroso que ya no tenía lugar en su vida. Y lo peor de todo era que no sabía qué hacer con eso, cómo hablarlo, cómo siquiera mencionarlo. Pero la conversación que Elías había iniciado, aunque callada y breve, había abierto una puerta y ya nada volvería a ser igual. La mañana siguiente a la noche en que Nora salió al balcón, algo en el aire parecía diferente. El sol brillaba intensamente sobre el puerto, pero ella no podía evitar sentir que el calor del día no alcanzaba a calmar la frialdad que la invadía por dentro. Las primeras horas del día transcurrieron como cualquier otra, pero la pesadez que llevaba consigo no se disipaba. En cuanto vio a Julien entrar en la cocina con su típico ánimo alegre, el contraste con sus pensamientos la golpeó con fuerza. Julien la saludó como siempre, pero había algo en su tono que la hizo sentir distante, como si la conversación estuviera siendo dirigida desde un guión que ninguno de los dos había escrito. ¿Te apetece salir a dar un paseo por la tarde?, preguntó él, con una sonrisa que Nora sabía que era sincera, pero que, a su vez, la incomodaba de una manera inexplicable. Sí, claro, respondió Nora, sin mucha convicción, intentando no mostrar lo que realmente estaba pensando. La respuesta salió mecánicamente, como algo que se hace por obligación más que por deseo. Era como si el peso de sus emociones tuviera vida propia, una vida que ahora la estaba aplastando lentamente. Esa tarde, el paseo por el puerto no fue mucho mejor. Caminaban juntos, pero parecía que cada paso los distanciaba aún más. Nora miraba a los barcos y las gaviotas, pero su mente no estaba allí. Estaba en un lugar lejano, en ese espacio en el que sus pensamientos y emociones comenzaban a desbordarse. ¿Qué te pasa, Nora?, pensó, pero no encontró respuesta. Su cabeza estaba llena de fragmentos que no lograban encajar, de pensamientos y sentimientos que no podía organizar ni comprender. Elías, su rostro, su voz, todo se repetía como una constante en su mente, como un eco que no podía callar. Al final del paseo, Nora notó que había comenzado a oscurecer. La brisa del mar se volvía más fresca y las luces del puerto parpadeaban en la distancia. Mientras caminaban de regreso, el silencio entre ellos se volvía cada vez más palpable. Julien intentaba hablar de cosas triviales, pero Nora no podía concentrarse. Finalmente, después de unos minutos de tenso silencio, Julien la detuvo. Nora, algo no va bien. ¿Me estás evitando? Las palabras de Julien fueron como un golpe, directo al corazón. El dolor de haber mentido, de haber ocultado lo que sentía, de haber arrastrado esa carga sola durante tanto tiempo,
la invadió por completo. Sabía que no podía seguir mintiendo, que no podía seguir en este limbo en el que se encontraba, pero, al mismo tiempo, el miedo a lo que sucedería si decía la verdad la paralizaba. No es eso, es solo que necesito pensar, murmuró, sin mirarlo a los ojos. No sabía si esas palabras eran suficientes, si podían aliviar en algo la tensión creciente entre ellos, pero era todo lo que podía decir en ese momento. Julián la miró fijamente, sus ojos llenos de preocupación. Nora, tú sabes que puedes hablar conmigo, pero si sigues callando, esto no va a mejorar. En ese instante, Nora deseó que pudiera simplemente desaparecer. Desearía que el mar pudiera tragarse todo el dolor que sentía. Pero no podía escapar, no de la manera en que lo había hecho en otras ocasiones, al menos no de una forma definitiva. El vacío se sentía ahora tan cercano que le resultaba difícil respirar. Al llegar a casa, Nora se encerró en su habitación, incapaz de enfrentar a Julián o a ella misma. Sabía que él estaba esperando una explicación, pero las palabras no salían. Todo en su cabeza se volvía borroso, y cuanto más lo pensaba, más le costaba ver una salida. Esa noche, mientras se tumbaba en la cama, el rostro de Elías apareció ante ella, nítido como nunca. Recordó sus palabras, el tono de su voz, la forma en que parecía comprenderla de una manera tan profunda. En ese momento, Nora no sabía si lo que sentía era atracción o simplemente una necesidad de escapar de la realidad en la que se encontraba. Pero, por encima de todo, lo que sabía era que no podía seguir adelante con la mentira. No podía seguir engañando a Julián ni engañándose a sí misma. Al día siguiente, cuando el sol asomaba tímidamente entre las nubes, Nora se armó de valor. Sabía lo que tenía que hacer, aunque no sabía cómo. Encontró a Julián en el salón, tomando su café matutino, tan tranquilo, tan ajeno a la tormenta que ella llevaba dentro. Julián, tenemos que hablar, dijo Nora, intentando sonar firme, aunque su voz temblaba. Él la miró, extrañado, pero no dijo nada. Simplemente la siguió con la mirada, esperando. Hace tiempo que siento que no soy la misma. No sé cómo explicarlo, comenzó, pero al ver la expresión en su rostro, todo pareció desmoronarse nuevamente. No había una buena forma de comenzar. No había palabras que pudieran suavizar lo que iba a decir. No estoy feliz y no sé qué hacer con eso. Julián la miró en silencio, con el rostro serio. No había ira ni tristeza en sus ojos, solo una profunda desconcierto. La conversación que ella temía ya estaba comenzando. Julián permaneció en silencio, mirando a Nora con una calma desconcertante. La tensión entre ellos era palpable, y cada palabra de Nora parecía abrir más y más la brecha entre lo que había sido su vida juntos y lo que estaba a punto de ocurrir. Él no dijo nada de inmediato, pero su mirada era lo suficientemente profunda como para que ella supiera que lo estaba procesando, que estaba buscando una respuesta, quizás una salida. Entonces, ¿eso es todo?, preguntó por fin, su voz tranquila, pero con un matiz de tristeza. Nora no sabía cómo contestar. Las palabras se atoraron en su garganta, como si su cuerpo intentara decirle que todo lo que había pensado hasta ese momento no tenía sentido, porque al final ella no estaba huyendo de Julián. No huía de su vida ni de su amor. Huir, en realidad, era una forma de no enfrentarse a algo mucho más profundo que la envolvía.
el miedo al cambio, a la transformación que al final todos debían vivir. Julien, yo no lo sé. Todo parece demasiado complicado y yo solo quiero estar en paz, susurró, casi avergonzada de no poder explicar lo que sentía. Pero él la interrumpió antes de que pudiera continuar. Lo que no sabes, Nora, es que yo también he estado pensando en esto y, de alguna manera, lo he visto venir. No es que te quiera perder, pero ¿sabes qué es lo que realmente me asusta?, dijo, y por un momento su mirada se suavizó. Lo que me asusta es que tú no quieras enfrentarte a lo que eres. No quieres dejar que la vida te transforme, pero el cambio es lo único que puede traerte paz. Si sigues corriendo, nunca lo conseguirás. Nora se quedó sin palabras, mirando a Julien como si de repente estuviera viendo a un hombre completamente diferente. En su interior todo empezó a encajar, su propio miedo, su incapacidad para tomar decisiones. Julien había hablado con una sabiduría que no esperaba, y en ese momento Nora comprendió que la paz que tanto deseaba no venía de evitar el cambio, sino de aceptarlo. Pero antes de que pudiera responder, Julien se levantó con una sonrisa triste y se dirigió a la puerta. No te preocupes, Nora, el tiempo todo lo cura y tal vez te dé las respuestas que necesitas. Y al cerrar la puerta, Nora se quedó sola, finalmente en paz con la incertidumbre que sentía en su interior. De alguna forma, todo lo que había vivido, todo el caos, la confusión y el miedo, la habían preparado para este momento. Quizá la respuesta nunca estuvo en cambiar su vida por completo, sino en aprender a convivir con lo desconocido. El sonido del viento fuera, el silencio que seguía al último suspiro de Julien, la llenaron de algo que nunca había esperado: libertad.